Hola a todos, todas. Espero que todos estén súper bien. Eso. Hoy vamos a hablar de un tema súper lindo y herbolaria. Eso. Hola, Hola, preciosa. ¿cómo estás? Bien, preciosa, ¿cómo vas? Todo- Muchas gracias por estar en este espacio, por compartir tu sabiduría. Bueno, siempre es importante visibilizar estos temas que aunque se están hablando mucho, todavía hay una cantidad de resistencias y de creencias frente a este tema tan natural, tan humano. Vamos a ver por aquí, si pueda saludar y que nos escriban desde dónde se están comunicando y si tienen chicas algunas preguntas. Aprovechen que estamos aquí con esta maga, esta bruja, que con su sabiduría, pues nada, vamos a compartir porque yo creo que es como recordar. Siempre digo que todas venimos con una sabiduría maravillosa como parte de la naturaleza, porque todos somos como una extensión de las montañas, de los árboles, del aire, del sol. Y esto también tiene que ver mucho con esa concepción del placer, ¿no? Entonces, gracias, Angélica, muchas gracias por estar aquí. Gracias por sacar este tiempo. Y yo quise hacer este tejido del placer y de herbolaria porque son dos temas muy femeninos, ¿no? Sí, Son dos temas del ser humano, pero que realmente por diferentes situaciones a las mujeres, por pues nuestra configuración biológica, anatómica, y por además estar en un espacio geográfico llamado Latinoamérica, pero también que es una cuestión como a nivel mundial, de esa connotación tan poco humanizada del placer. Cuéntame cómo ha sido tu historia con el placer, preciosa, desde esta humanidad, ahorita como una mujer guardiana uterina, cómo ha sido esa transformación del placer en tu vida que te llevó a unir esta sabiduría al tema del placer, preciosa. Gracias por estar acá. bueno, gracias por invitarme, sobre todo a hablar de este tema tan poderoso, que para mí el placer es súper poderoso, porque está conectado con la energía femenina, que yo siento que hemos escuchado mucho de energía femenina y de ser mujeres, pero hay tan poco de energía femenina en el mundo, siento yo, que a veces es como difícil entenderlo cuando hemos sido como que crecimos en un mundo donde reina la energía masculina, que también es hermosa, pero pues que va en contra de lo que nosotras somos. Entonces, mi historia con el placer, pues, tiene muchos matices porque ha pasado por muchos momentos, pero creo que lo que actualmente yo estoy como encarnando es esa delicia, eso que dicen los italianos, que eso es muy italiano, del dolce far niente, que es el dulce placer de no hacer nada. Es porque a mí descansar siempre me ha generado mucha culpa. ¿No? Entonces yo estoy en un proceso de ser muy consciente de que, de que la energía femenina es magnética y es holgazana y es vaga y es relajada y que nosotras así como reinas en nuestra silla esperando a que todo suceda porque magnetizamos, nuestra energía es magnética y lo importante de descansar y hacer desde lo femenino y en lo que yo me dedico, que es todo el tema de salud femenina y herbolaria, pues intento enseñar esto que yo sé también desde lo femenino, porque las mujeres siempre quieren medidas exactas y todo muy matemático. El cuadrito, que pues que es normal, porque a mí también me pasó, creo que venimos de esa educación, pero es como cambiarlo, ¿no? Entonces para mí el placer ahora es ese, como el dulce placer de no hacer nada, de descansar mucho,
Y mi maestra es mi perra porque ella siempre está muy feliz y siempre hace lo que se le da la gana y siempre está como restregándose con las paredes, con las texturas. Y yo siento que esa es mi exploración del placer en este momento, como poder disfrutar del presente sin caer como en esto que te meten todo el tiempo y te exigen todo el tiempo y empieza a salir tu hombre. Yo sentí hace algún poco tiempo que mi hombre, mi energía masculina estaba agotada, como que ya no más. O sea, ya, déjame descansar y sé tú en ese poder de lo femenino. Súper. Además, porque cuando hablaste de varias cosas, hablaste de esa, pues de que esa tendencia a a la razón, a la lógica, a la medida de, yo sé por qué lo dijiste, ¿no? A la fórmula, a las cuantas gotas, a cuántos paquetes, a cuántas veces, y esta, pues esta competencia, porque realmente cuando, y te voy a decir algo y tú me vas a decir sí o no estás de acuerdo, cuando nos dieron esa bendita pastilla para planificar y nos pusieron al mismo ritmo, además porque también empezamos a hacer, a darnos préstamos, porque los bancos fueron los que auspiciaron a laboratorios para que nosotras, mujeres con útero, que podemos ser también, seremos parte del proceso de evolución del universo, pero tenemos unos espacios muy interesantes, cíclicos, y donde ese descanso, ese soltar, ese interiorizarnos, ese ir para adentro, ese silenciarnos, estar en la oscuridad, pues hace parte de esa energía femenina y que muchas veces se va desfigurando también esa capacidad de sentir placer con nosotras mismas, con nuestro entorno. Y has dicho algo también muy interesante y que se ve mucho, que es la culpa, ¿no? La culpa de no hacer nada o la culpa de descansar. Y es muy común. Yo veo, por ejemplo, colegas, ¿no? Entonces, están haciendo toda esta parte del placer y de la sexualidad, pero también hacen un listado. Hice esto, hice charlas, terminé este curso, tuve, o sea, hacen una cantidad de cosas y todas están así como irradiando placer y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, es una medio contradicción porque es una medición, si me entiendes, de en los haceres con los sentires y muchas veces el tanto hacer no nos deja conectar con ese sentir. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con tu perra, No, porque el placer tiene mucho con esa capacidad de contemplación, de foco, de presencia y como tú dijiste, de recordarnos, así como la tierra, que somos magnéticas. La tierra está allí, hacen los procesos, llueve, hay minerales, hay todo y está allí. Y esa manifestación, como esa confusión nos hace mucha falta y yo también he caído en eso, ¿no? Ahora también es una situación mucho más consciente. Y esta situación preciosa, ¿cómo crees que afecta a la salud femenina? Vamos a hablar un poquito del placer y la salud de femenina. muchas cosas. ¿Cuáles son esos síntomas que tú, porque tú atiendes muchas mujeres y yo también, cuando empiezan, por ejemplo, yo he tenido clientas que llevan 7, 8 años sin menstruar y no tienen nada. Claro, entonces yo les digo, vas a tener que hacer esto y lo otro. No, no va a hacer eso. ¿De dónde? Pobre cuerpo. Uf, pues ahí tocándolo con el tema del ciclo menstrual y de las mujeres, es eso, ¿no? Es que empezaste ahorita que recapitulaste todo lo que yo dije cuando hablaste de la pastilla, yo creo que eso fue como un hito en lo que fue, ha sido la revolución femenina también, ¿no? Solo que si uno se va a los orígenes son bien oscuros, eh, pero en el momento, digamos, históricamente lo que se buscaba con la pastilla era fuerza de trabajo, ¿no? Que nosotras pudiéramos, porque no había tanta fuerza de trabajo masculina, el capitalismo necesitaba seguir generando. Entonces, con esa pastillita nosotras podíamos cumplir jornadas laborales de 8 horas
y lo que muchas desconocemos, porque a mí hay cosas que mis amigas que son como más estudiosas del tema histórico me cuentan, que todavía digo, ay, ¿en serio? Yo, ¿por qué no sabía esto? Pero si uno se va a la historia, que es donde uno aprende, ¿no? El pasado es como lo que, o sea, uno aprende mucho de lo que ha pasado. Cuando llegan estas jornadas laborales para las mujeres, o sea, nosotras nos aportamos fuerza de trabajo, no dejamos de hacer las labores de la casa. No fue que nos volvimos trabajadoras y la casa se limpió sola o compartíamos las labores con los hombres. Entonces, nosotras, muchas mujeres tienen, y yo a mí a veces me pasa, doble jornada laboral, ¿no? No solamente laboramos en lo que hacemos, sino que también nos ocupamos de los oficios domésticos. Y bueno, ahora se comparte más con lo masculino y ahí entra pues todo el mundo, pero yo creo que desde ahí es donde nosotras estamos dobladas en cansancio, ¿no? Estamos completamente agotadas. Nuestro sistema, yo ahorita siento que está llegando mucho esta información de que todo se sana regulando tu sistema nervioso y teniendo el sistema endocrino bien, ¿no? Como que las hormonas, todas las hormonas, sobre todo las ligadas al estrés, es como, es un gran llamado de atención sobre la humanidad porque estamos llenos de cortisol y adrenalina y eso está colapsando nuestro sistema inmune, sistema endocrino. Entonces, por eso es que las mujeres nos exigimos demasiado, ¿no? Nos hemos puesto, nos hemos montado en unas películas súper exigentes y eso obvio que afecta a la salud femenina porque estamos, todos los seres humanos estamos condicionados a un estrés constante, ¿sí? Entonces nuestros niveles de hormonas del estrés están súper elevadas. Eso afecta el sistema nervioso y el gran secreto de regulación para el sistema nervioso es el descanso. No hay nada que regule mejor el sistema nervioso que descansar. Entonces, así como a ti te llegan estas mujeres, yo me acuerdo una vez de una mujer que me llegaba que porque no menstruaba, ¿no? Entonces, cuando veíamos su rutina, se levantaba a las 4 de la mañana, entrenaba en ayunas, llevaba a los hijos al colegio y se volvía a acostar como a las 11 de la noche. Yo le decía, pero pues, ¿con qué energía tu cuerpo va a menstruar? O sea, las mujeres desconocemos tanto el ciclo menstrual que no sabemos la cantidad de órganos que interfieren en la menstruación y la cantidad de energía que necesita el cuerpo para esa función. Entonces, si tú no tienes, o sea, el cuerpo empieza como a suprimir, dice, bueno, esta mujer gasta mucha energía, necesita energía en estas partes, ¿qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos ir quitando? ¿Qué podemos ir apagando? Y lo primero que sucede a nosotras, nos sucede en relación al ciclo menstrual y pues después ya vienen, ya el sistema inmune colapsa y ya empieza a atacar al propio cuerpo porque dice, esta colapsó, yo ya no la puedo contener Y más. el placer, y la sexualidad, la libido, esas Ah, no, son las dos. bye. Antes que el ciclo, ¿no? Pues con qué energía vas a disfrutar de la sexualidad y del placer y de esa energía que es súper poderosa y que además te puede reenergizar, ¿no? Muy, muy bien manejada si estás en otra, ¿no? Completamente. Haciendo mil cosas a la vez. Claro, y se desconoce mucho de eso. Por aquí Marieta dice, sí, Marieta es muy, es mi biblioteca de la historia y con quien tengo unas charlas de placer muy interesantes. Pues con esas amigas que uno se puede cuestionar todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Hay que descansar, sí, para vivir la sexualidad. Sí, uno cansa. claro. Y además esa es la idea. Muchas veces las personas dicen, pero es que yo no tengo tiempo para tomarme algo, disfrutarlo, degustarlo, porque es que quieren sentir rápido o estoy muy cansada para sentir. Muchas veces digo, pero es que cuando tú vas a conectarte con el sentir, pues precisamente te vas a energizar y la idea también de que la energía o que la energía sexual te ponga arriba también es otra idea porque creemos que es que necesitamos demasiada energía para disfrutar y que si esa energía no te lleva al punto 10 entonces no es nada. O sea, estamos en ese desconocimiento de la capacidad, y tú lo dijiste ahorita, de esa regulación y ese disfrute que viene de la contemplación y de no hacer nada y el punto medio como el punto de equilibrio, porque o estamos acá o estamos aquí, estamos arriba o estamos abajo y empezamos a sentirnos como incómodos o como si fuera una pérdida de energía cuando estamos en ese punto medio,
porque supuestamente no está pasando nada. Y cómo, por ejemplo, desde la herbolaria preciosa, cómo cómo estas chicas, estas mujeres, y además eso le pasa a todos, ¿no? Hola, Se puso en pausa. ya, ya. ¿Estás allí? ¿Cómo tú descubriste, porque yo sé que tú trabajas mucho con cosas orientales, cómo fue ese tejido que estuviste haciendo o que haces o que empezaste a construir de la herbolaria y el placer? Porque a partir de ejercicios energéticos, de descanso, pero es que también la conexión con el placer tiene muchas creencias, ¿no? Creencias que vienen desde la pena, la vergüenza, mi cuerpo no está adaptado para el placer, o tengo que hacer mucho esfuerzo, o necesito a otra persona. ¿Cómo es este enfoque integral desde la herbolaria para poder recuperar otra vez esa capacidad de conectarnos con el placer? Bueno, lo que pasa, bueno, yo lo que he trabajado, que sobre todo lo he trabajado en retiros, donde está muy presente el, la sanación. Yo quise hablar de esto, creo que por ahí lo conectaste vos, y es que yo creo que la sanación femenina o cualquier sanación no tiene que ser dolorosa, ni tiene que ser difícil, ni tiene que ser a través del sufrimiento. Nosotras podemos sanar y liberar todas esas memorias uterinas y todos esos temas que tenemos como mujeres a través del placer, ¿no? Y de la delicia de estar vivas en esta tierra que es un paraíso terrenal. Siempre estamos buscando el Edén y el Edén, pues sí, es otra dimensión, pero también es una dimensión que podemos bajar a este plano. Entonces la herbolaria es una gran aliada porque yo siento que despertar el placer es empezar a despertar a esa mujer, ¿no? A esa emperatriz. A mí me encanta hablar de la carta del tarot de la emperatriz porque es mi inspiración actual para conectar con el placer, ¿no? A mí me parece que es como una diosa, como decía ahora, en su silla, relajada, esperando a que todo Esperando. puerta magnetizando. Y la herbolaria lo que tiene es que puede despertar los sentidos, desde los aromas, desde las texturas, desde el tacto, los aceites, todo eso empieza a erotizarte para llevarte al placer, que el placer no solamente es llegar a un orgasmo, sino entender qué partes de tu cuerpo se sienten ricas, qué texturas te gustan, los aromas que te despiertan, ¿no? Y empezar como a conocerse, como cuando los gatos, no sé, los animales para mí son grandes maestros porque todo lo huelen y contra todo se rozan, y sobre todo los gatitos que son como más sutiles que los perritos, ¿no? Como que hay ciertas texturas que les gustan más que otras y lo que es suavecito y lo que es rico. Entonces, yo desde la herbolaria, sobre todo en los espacios de retiro, trato de tener toda una experiencia como conectada a los sentidos para empezar a conectar con eso, con la delicia de estar vivas y con el placer. Y las plantas son grandes aliadas porque no solo tienen una gran medicina, sino que a través de su energía, de la herbolaria energética, pues nos conectan con lo que es ser una soberana, ¿no? Con esto de la reina, que es un arquetipo que yo siento que todos como que cuando yo le pregunto a mis amigas, como cuando yo te digo reina, ¿tú en qué piensas, no? Y muchas dicen como en la monarquía, otras como en reina, reinita, o sea, no tenemos como el arquetipo de la reina como una soberana, como una mujer que puede poner límites, como una mujer que puede, que sabe, que conoce su poder y que se sabe dueña de una capacidad de manifestación impresionante. Entonces es empezar a construir a esta soberana porque hay plantas que son así, ¿no? Que tienen esa jerarquía de soberanas y crecen y nadie las molesta y huelen delicioso y se ponen súper frondosas y florecen. Entonces son como, la arbolaria sirve mucho porque además es muy tangible. Entonces lo que uno puede ver y lo que uno puede tocar y lo que uno puede experimentar, pues el cerebro lo entiende mucho mejor. Claro, además tú has hecho como una metáfora muy linda. A mí me parece que el placer es metafórico. El placer tiene muchos lenguajes y muchos metalenguajes, y esa parte del refinamiento de los sentidos muchas veces lo perdemos, ¿no? Porque o estamos sobreestimuladas
o tenemos también sobreestimuladas algunos sentidos porque perdemos la capacidad de refinamiento o tendemos a tener idealizado el placer. Además, eso que tú dices de la reina viene mucho a esa idea que tenemos televisiva, de Hollywood, de la reina, ¿no? Hemos perdido como esa esencia de los arquetipos que dicen mucho de la psiquis colectiva. Entonces, ese refinamiento de los sentidos con la metáfora que haces de las flores, también es muy lindo. Y también, hablando de las flores y la naturaleza, la etapa cuando también muere, ¿no? La etapa cuando también se alquimiza y se transforma, porque así muera, así, lo que tú haces con los oleatos, con los alcoholatos y con las pomadas, es hacer una alquimia y que el placer en el tiempo también se transforma, ¿no? Hola, hola, por aquí nos están saludando varios. También se transforma. Entonces es muy lindo esa metáfora que haces con la herbolaria y con las flores y con las plantas, porque también esa creencia de que el placer siempre fijo, pues muchas veces nos lleva al uso indiscriminado y ahorita hay una cuestión de, por ejemplo, la pornografía femenina, los juguetes sexuales o el juguete que más te hace llegar más rápido. Por ahí yo a veces veo una española que dice, no, es que yo para qué un hombre o para qué tocarme si yo con este aparato tengo 25 orgasmos en 5 minutos. Mm. Entonces, esta delicadeza con la que nosotras podemos refinar los sentidos a través de la herbolaria me parece súper maravillosa. ¿Y cuáles son, preciosa, como esas afecciones que va desencadenando la mujer que la alejan del placer, ya como a nivel físico? Como tú, porque no solamente se va marchitando la capacidad de sentir, sino qué pasa con ese cuerpo femenino cuando poco a poco se va alejando del placer. Yo siento que pasa mucho, yo lo veo como un estancamiento, es como lo primero que sucede, ¿no? Ahí es como cuando de repente se hace un hueco en la tierra y el agua llueve y se estanca. Entonces eso va teniendo todo un proceso de daño de esa agua hasta que se pudre completamente, ¿no? Yo siento que eso es lo que nos pasa a las mujeres también porque hay muchos condicionamientos y muchas historias con envejecer, como decías lo de la alquimia, ¿no? A mí me parece que yo entre más años tengo, me siento más plena. Y la última vez que te vi a vos, que te dije, ¿dónde estás? ¿Dónde quitaste 50 años de encima? Y cada vez, o sea, no sé, yo no sé si te pasa a vos, pero yo veo fotos antes y yo me veo ahora y yo me siento como más plena, más linda, eh, con menos prejuicios, con menos condicionamientos. Y a mí me parece que es importante, por ejemplo, en las mujeres, yo he notado mucho que las mujeres que han usado mucho la anticoncepción hormonal a través de su vida pierden esa conexión con la sabiduría que traen las hormonas. Entonces son como abuelas o como mujeres adultas, pero niñas. O sea, las ves físicamente están mucho más, como decimos acá, a mí no me gusta esa palabra, como acabadas, pero ¿Madura? sí, como cuando te dicen estar reacabada, como esta palabra es horrible, yo no la uso, pero sí, como muy grande, como que te envejeces, como que y la ropa, y la cara, y la piel, y es como bueno, te echas a morir, ¿no? Y chao, para mí no hay más vida. Pero sin embargo, aunque las ves más maduras, más adultas, las ves con con acciones de niñas, con sensaciones de niñas, ¿no? Abuelas niñas. Y eso pasa mucho con los anticonceptivos. Pasa mucho que las mujeres están esperando como secarse, como nosotras somos muy húmedas, las mujeres tenemos muchas humedades y yo sé que esas humedades con el tiempo se van transformando, pero no, o sea, las hormonas nunca dejan de existir, simplemente se transforman, ¿no? Y está en nosotras cómo nos conozcamos y cómo no. Yo creo que el placer ayuda mucho a, a envejecer con delicia y todas vamos a envejecer.
y es muy hermoso cómo todo va cambiando en el cuerpo y cómo nos vamos volviendo más blanditas y más ricas, pero al mismo tiempo hay más belleza en todo eso. Entonces, por un lado, los anticonceptivos y este tema que de mujeres que no encarnan esa cosa hermosa de la adultez, y en estos estancamientos, pues esas sequedades que se dan, esas ausencias de agua, ¿no? Completamente secas, con relaciones sexuales con mucho dolor, con mucha necesidad, mujeres muy jóvenes que no deberían estar pasando por eso, con mucha necesidad de lubricación y de un montón de cosas. Yo veo muchísimo eso. Em, y bueno, las enfermedades de moda como los ovarios para mí son de moda porque es como que todas las personas que conozco las padecen, como los ovarios poliquísticos o todo el miedo y lo terrible que es para una mujer enterarse de un BPH, ¿no? Porque se sienten sucias, se sienten culpables, como que su sexualidad son las más, o sea, como que esos condicionamientos de la sociedad. Entonces, todo lo que nos desconecta, yo creo que el placer es como también libertad para nosotras, ¿no? Permitirnos vivir esto entre mujeres es muy hermoso y me imagino que con hombres trabajados también. Yo trabajo solamente con mujeres. He tenido muy pocas experiencias mixtas. Pero cuando nos animamos a decir estas cosas y cuando nos animamos a, a darnos placer entre nosotras y a darnos placer en grupo y a compartir, ¿no? Todas las aristas del placer se empiezan como a desestancar esas aguas y a fluir nuevamente, pero sí, yo creo que todo tiene en parte esa desconexión con el placer y esa desconexión con el disfrute, que es lo mismo que el placer, ¿no? Como poder gozar de todo y poder que todo lo que te atraviesa te genere ese deseo de estar haciendo el amor con la vida, porque de eso se trata, ¿no? Súper lindo lo que dices. Además, se me vino una imagen y me hiciste acordar de cuando dicen, no, pues cuando entre nosotras nos atrevemos a tener placer, porque eso explota, ¿no? Alguien te escucha decir, dice, no, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Muchas veces en los retiros también yo pongo, pues que vamos a conectar con la energía del placer y eso, ay, no, Yo he escuchado. yo, yo no me voy a desnudar, qué miedo, ¿cómo así? Yo digo, te da miedo aprender, pero ¿y no te da miedo ir a un concierto donde un poco de música y un poco de gente que sabe qué hacer qué? Y me hiciste acordar de mi primera experiencia en un círculo que fue en Brasil y fue, pues, fue una experiencia donde abiertamente pues empezamos a disfrutar de nuestro cuerpo y eso a mí me cambió mucho la mente y me cambió mucho todo porque yo era la típica chica pornográfica con las fantasías pornográficas para poder conectarme con el placer. Y eso a mí, hasta los 40 años, era como, no, súper chévere, ¿no? Era esa idea open-minded que yo tenía. Cuando eso cambió totalmente con un acto tan, como tan íntimo, pero compartido en un colectivo y tener esa experiencia me reconcilió mucho con el femenino, me reconcilió mucho con mis ancestras, me reconcilió mucho con ver a las otras como realmente un colectivo, ¿sí? Entonces, eso que tú dices es muy lindo porque esa reconciliación del placer no solamente la podemos hacer por allá solitas, mirando este live o leyendo cosas o practicando, sino en espacios colectivos. Para mí son los espacios más transformadores cuando queremos volver a conectar con el placer. Porque todas esas estructuras inconscientes, porque esas estructuras eran inconscientes, para mí yo estaba adelantadísima y resulta que no, que tenía una gran herida de vergüenza y una gran herida de juzgamiento frente a mi placer y al placer femenino. Conectarnos con la salvaje es una cosa maravillosa y muy sanadora en este encuentro femenino. ¿Y cuáles son las plantas que de pronto tú le recomendarías a las chicas para el placer? Yo soy, pues, vamos a ver cuáles vas a decir, pero hay muchas plantas y yo creo que casi todas, desde toda su clasificación y todas sus propiedades y cualidades,
nos pueden conectar al placer hablando desde ese refinamiento de los sentidos, ¿no? Como tú decías, cuando tú hablabas, yo decía, ah, esta florecita, esta ramita, esta que es una pelucita, pero ¿cuáles son esas plantas que de pronto son las llamadas a conectar con ese despertar de los sentidos y del placer desde las propiedades? Antes de ir a plantas específicas, yo tengo una manera muy particular de enseñar la herbolaria porque yo creo que las plantas son igualitas a las personas, ¿no? Tú no conectas con las personas de la misma manera, ¿no? Hay personas que tú ves a alguien que te parece demasiado atractivo y te gusta y quisieras tocar y quisieras abrazar y hay personas a las que, hola, y ya, ¿no? Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, en mi experiencia, lo mejor es ir a un mercado donde hayan plantas o a la naturaleza donde te puedas conectar con plantas o a un vivero y empezar a tener toda esta experiencia sensorial de que aromas, yo me acuerdo en una época que yo me obsesioné con el geranio. El aceite esencial de geranio, por ejemplo, yo siento que es un aceite ultra para trabajar el placer porque es regulador hormonal, es súper femenino. Hay mujeres que no lo pueden ni oler, ¿no? Y en este tema de los aceites esenciales dicen que lo que te genera ese rechazo es lo que tienes que trabajar. Pero como no queremos incomodarnos, pues de repente no lo es. Pero a mí hay ciertas cosas que me generan como micro, o sea, como orgasmos realmente de la vida, como que yo huelo y digo, wow, o sea, es delicioso. Siento que como que penetra todo mi cuerpo. Entonces yo haría eso primero, como ir y oler, no sé, las que son muy aromáticas, que son muy nuestras, como la manzanilla. A mí la manzanilla no me conecta con el placer, pero hay personas que quizás sí, o el palo santo, o el sándalo, o oler el jazmín, que son plantas que tienen su vaina afrodisíaca, las rosas, pero las rosas, estas rosas que son aromáticas, que es una variedad especial de rosa que son más chiquititas que tú las hueles y es como el éxtasis total, esas. Y después viene primero con lo que te conecte a través de los aromas, ¿no? Yo creo que para mí, súper femeninas, el jazmín, el ilanilán dicen que es súper femenino, pero a mí no me gusta el ilanilán. Yo no lo uso casi. Tú, quiero preguntarte a ti algo. ¿El jazmín de noche y el jazmín son lo mismo? Por ejemplo, por acá, por Cali, es el jazmín de noche. Ese olor me El parece polvo maravilloso. ¿Es diferente? es diferente. ¿Es diferente? El jazmín de Ah, noche es un elemental más masculino, no es jazmín, no da esa flor que da el jazmín y no da el aroma que da el jazmín. La flor que da el ah, jazmín. Lo que pasa es que en Cali sí hay mucho jazmín de noche. Yo de hecho tengo uno acá en casa que cuando huele lo sientes desde no sé cuántos metros antes y, y, claro. y yo lo estuve trabajando un poco energéticamente, pero es un elemental masculino, Ah, ok. pero igual se puede trabajar para el placer, ¿no? El tema es que el jazmín de noche emana ese aroma, pero cuando tú lo hueles de cerca, él no huele a eso. No, Ah, un ok. aroma que él emana. Entonces, quizás tener un jazmín en casa o tener la suerte de vivir cerca de este aroma. Pero el jazmín es una flor que tiene un elemental más femenino y que tiene un olor distinto al jazmín de noche y que tiene esta cualidad de afrodisíaca o de despertar esta sensualidad. Pero yo insisto en que uno debería como hacer una prueba en un lugar donde vendan aceites esenciales o donde vendan plantas y ver a uno qué le genera ese placer, porque no a todo el mundo le va a generar la misma sensación. Por lo general, las flores están muy conectadas a esto. Y lo amaderado a mí me parece que también es como muy rico, muy, no sé, a mí me resulta como muy delicioso, pero creo que es porque son aromas que a mí me gustan. Y las rosas, para mí las rosas son como las campeonas, ¿no? Yo creo que eso a todo el mundo le debe pegar de la misma forma porque es un elemental con una particularidad muy especial. eh, y se habla históricamente, pues ya de ya cosas que no podemos comprobar, como que el Templo de la Rosa existió y era donde hombres y mujeres estudiábamos todo este tema de la sexualidad. Entonces la rosa es muy especial y muy particular. Si tú la miras se parece como a la vulva, ¿no? Todos sus labios y empiezas a abrirla, ¿no? Hasta que llegas a los pétalos que tienen la mayor vibración. Los pétalos con mayor vibración energética de la rosa son los más pequeños, los que están más al fondo. Entonces se Mm. asemeja mucho a la anatomía femenina y siento que
que no, que solo jugar con la rosa, no solamente olerla, sino como esa textura que tiene, esa suavidad, las espinas también pasadas como con mucha delicadeza sobre el cuerpo o con la dureza que cada quien desee, también es muy bonito. Explorarse a través de los aromas y después explorarse a través de lo sensorial. Hay personas, yo soy súper táctil, yo siento que soy más de textura, de estar tocando todo y de que, y lo que me pongo y lo que toco sea rico. Entonces, como pasarte el romero, a mí me parece que es delicioso porque es todo chusudito. O lo que tú decías ahora de estas plantas que son como una pelucita, es explorar y en esa exploración quedarte con lo que a ti más te guste. Y eso es lo divertido del placer, ¿no? Que el placer también es divertido porque es un juego. Además también de los sabores, ¿no? Al- A mí, por ejemplo, el chocolate me encanta. En estos días estuve en una toma de chocolate y yo me tomé como 3 tazas. En cambio, había una chica, y eso me hace acordar lo que, pues, el relacionamiento que tenemos y lo genuino que es interesante descubrir. Y en cambio, ella apenas lo olió, se acordó, muy interesante, se acordó de cuando iba a donde sus abuelos y no le gustaba porque llegaba a finca y le daban chocolate y no se lo pudo tomar. Mm, Yo le decía, pero está delicioso. No se lo podía tomar. Entonces, es muy importante ser consciente que nosotras mismas podemos crear nuestros mapas sensoriales del placer a través de esa exploración. Y has hablado de aceites y de plantas. ¿Qué otra forma, por ejemplo, alguien dice, no, mira, Angélica, es que, no sé, estoy como, nada, ya me causa atención, los olores que me gustan, no que otras formas fuera de los aceites y de las plantas una mujer pueda aplicarlo para activar esa percepción, esa libido y ese fuego interior. bueno, ahí yo mandaría a las personas a terapia porque es súper importante reconocer qué es lo que está pasando, ¿no? A veces son cosas muy profundas, sanaciones que se tienen que hacer. Yo creo que el camino del autoconocimiento es un camino maravilloso y que cualquier cosa que uno haga por conocerse más y por soltar todo ese pasado que a veces condena este presente, pues es más poderoso que cualquier planta. Yo pienso eso. Pero lo más importante es dar el primer paso. Si el primer paso es ir a comprar aceites, pues es ir a comprar aceites. Si el primer paso es ir a terapia, es ir a terapia. Es como decir, yo no tengo, y hablar. Yo creo que, yo diría que hablar con tus amigas o hablar con una persona de confianza. Porque cuando yo le he dicho a mis amigas, o sea, cuando yo me abro y digo cosas que me están pasando, que para mí son todo un universo, mis amigas como que han vivido lo mismo o han sentido lo mismo alguna vez y se vuelve súper bonito porque tú piensas que eres la única, o sea, sigo con esto del porno y las novelas, que ni siquiera el porno, o sea, con ver una novela o una película, la escena perfecta, con caras felices, todos radiantes al final, todos los encuentros sexuales reales no son así, y menos cuando son nuestras primeras veces, ¿no? Entonces, poder hablar con nuestras amigas de esto en confianza y ver que a las demás también les pasa y que realmente es complejo para nosotras en estos espacios de círculos de mujeres o con, no sé, con una persona que te genere confianza y puedas hablar de esto sin que te sientas juzgada. Yo no creo que no sé, yo en mi mundo, por suerte creo que tengo un mundo femenino muy afortunado, pero en mi mundo no existe, yo nunca me he sentido juzgada por nadie y ha sido muy liberador cuando lo he dicho, porque es como, pues yo no soy la única a la que le ha pasado, hay un montón que les pasa y es re lindo porque en esa retroalimentación es muy sanadora. Sí, yo creo que estos espacios de hablar, porque cuando como desencajamos, y tú lo dijiste ahorita, estas ideas de la perfección del sentir o de los estereotipos, porque no solamente son los estereotipos corporales, ¿no? Sino los estereotipos del sentir o esta extremada felicidad, ¿vale? Siempre, sí, esto hace que muchas veces digamos, bueno, pero es que a mí no me pasa, yo, o sea, hace muchos años no siento esto, ¿será que estoy mal? Entonces nos van deshumanizando, ¿no? El placer yo creo que está también muy deshumanizado. Por ejemplo, yo que trabajo con Tantra también romantiza mucho el Tantra y creen que eso pues es
La panacea le digo no. No. El placer muchas veces exige una cierta incomodidad, porque cuando uno se ve a sí mismo y asume ciertas cosas, pues es incómodo, ¿no? Y sí. Y hace parte del proceso. Y también el placer, pues es parte de la manifestación de la vida y es parte también de la impermanencia, ¿no? No siempre va a ser 100% placentero todo y no siempre lo que te gustó hoy te va después a gustar, porque además recordemos que el cerebro, él no le gusta trabajar y después de que usted se prueba esto y le gustó, usted lo hace todos los días, y después ya no se activa. Entonces, estos pequeños, y no es que tú vas a tener que estar todo el tiempo pues probando cosas nuevas, pero sí haciendo unas pequeñas variaciones y unas pequeñas exploraciones y volver porque a él se le olvida. O sea, es muy interesante lo que pasa en estos centros del placer en el cerebro porque no es la variedad en cuanto a la cantidad, sino en la conciencia, el foco y la presencia. Entonces, eso de la herbolaria, de poder percibir los olores, de poder preguntarse qué me gusta, de poder mirar qué no me gustó ahorita o qué no me gusta al principio, pero después me parece rico, es una autoexploración y hace parte de ese camino de autoconocimiento. Preciosa. Y ahorita tú, ¿qué, qué es lo que más te causa placer para cerrar? ¿Qué en esta etapa, o sea, cómo tú te conectas más rápido con el placer? Ya nos dijiste que descansar. Además de eso, dices que descansar, descansar y descansar. Todo el tiempo he pensado en esto que no he dicho y es algo que también estoy aplicando y creo que es lo que me da más placer, es cuando puedo ser más lenta. Porque yo soy muy, ¡buah! Así, mi ascendente ariano, soy súper, quiero todo rápido, lo quiero todo ahora. Y la lentitud, llamar a la lentitud a mi vida ha sido súper delicioso, como ir más despacio, como yo soy muy emocional, entonces como permitirme navegar esas olas emocionales, como realmente no aceptarlo todo, no ir donde no quiero, no contestar lo que no quiero, eso a mí No. me genera más placer que cualquier otra cosa y me hace sentir como más libre, entonces puedo disfrutar de muchos otros placeres, ¿no? Con la comida que yo he sufrido tanto, como que comer despacio, que ya no sea una obligación y traer la lentitud a mi vida, creo que es una de las cosas que más me da placer en este momento, como poder decirte que sí y en 2 horas decirte, sabes que no quiero y no sentir culpa. Eso en este momento de mi vida es súper, súper placentero, porque yo así yo soy súper ritualista y yo con mis aceites y con mis cosas, pues es algo que siempre he tenido, ¿no? Pero me genera más placer ahora esto de poder ser más lenta y de ser más yo y de respetar y entender que soy súper emocional y que soy así y ya está, y está todo bien. Y está todo maravillosamente bien y ya. Y así voy, Fer, más Fer. holgazana que nunca, así, a lo perro, a lo amapola, bien mamífera. Ay, súper preciosa. Además, esos espacios colectivos que tú dices son súper importantes para poder reconectar porque yo sí creo que el tejido colectivo fortalece mucho y nos mueve muchas estructuras. ¿Cuándo vas a hacer cómo vas a cerrar el año? ¿Cómo tenés, a qué vas a invitar? Bueno, me gustaría invitarlas más bien. Tengo 2 retiros, uno en México el 10, 11 y 12 en marzo y acá en Colombia Ah, 18, 19 y 20. Creo que eso es lo más fuerte que tengo. Eh, yo también coincido con vos en que a mí los espacios de desnudez femenina colectiva y los espacios donde las mujeres nos permitimos un montón de situaciones que no sabíamos que podían, yo por ejemplo no sabía que podían pasar en colectivo entre mujeres, han sido los momentos más sanadores de mi vida. Siento que no solamente me sano yo y que se sanan las mujeres que están ahí,
sino que siempre percibo en esos momentos que ni siquiera están planeados, cómo la sanación se da como a niveles globales, ¿no? Ancestrales y futuros. Las mujeres tenemos algo demasiado hermoso cuando estamos juntas y cuando podemos reconocer nuestra desnudez y poder ver tanta diversidad y tanta belleza en los cuerpos, y navegar como todo, ¿no? Como todo el mundo femenino y la energía femenina. A mí me parece que no existe nada que te pueda sanar más que eso. Entonces las mujeres deberíamos estar haciendo cada vez más, generando más estos espacios que además se dan desde todo, con todo el amor y con todo el respeto y sin obligar a nadie a nada, ¿no? Que se dan también desde, ahora que decías lo de lo que pregunta la gente de los retiros, la gente tiene unos imaginarios bastante interesantes, pero no, yo creo que hay mucho, mucho amor, mucha complicidad y mucha hermandad, que muchas mujeres no viven eso, ¿no? Yo me siento muy afortunada de tener un círculo de mujeres tan hermoso y de conocer mujeres que me admiran y que yo las admiro y que nos apoyamos y que nos amamos. Yo nunca he tenido como ese problema, pero sé que en el mundo femenino y en los trabajos pasa mucho eso, que hay mucha rivalidad y que estamos, en vez de estar juntas, nos estamos alejando, pero también cada vez hay más espacios de estos. Entonces, yo tengo dos retiros en marzo, uno en México y uno acá en Colombia. Es lo más próximo presencial que tengo, si no me equivoco en mi mente, no, no me equivoco. Pero tú estás con tus sesiones Y yo online. tengo sesiones online uno a uno. No tengo mucha agenda, pero sí estoy dando sesiones uno a uno. Creo que voy a hacer algo, no creo, voy a hacer algo el 11 en mi casa, pero es una sanación que canalicé, que es con frecuencias, con una cosa así súper loca que todavía no puedo explicar, que se llama sanación útero dragón, que tiene que ver con la herbolaria y que tiene que ver con mucho movimiento corporal. Y es lo que tengo en enero. Voy a sacar un programa online, que es un programa de sanación, de autosanación, que a mí me parece súper poderoso. Y lo presencial sí está bien fuerte para marzo, que tengo estos dos espacios que, bueno, son el mismo, solo que uno es en México y el otro es en Colombia. Súper. Además, todas estas situaciones de compartir el conocimiento es súper importante que lo hagamos porque ahí está la siembra, ¿no? Ahí está la siembra y está esa amplitud de la frecuencia. Yo también las invito este fin de semana, 2, 3 y 4 de diciembre. Tenemos un retiro pues no, de sexualidad consciente femenino. Va a ser un retiro súper lindo. Y bueno, por ahí si desean información me escriben. Gracias, preciosa. Gracias por la Ya se invitación. nos fue casi la hora. Súper rico tenerte acá. Y sin miedo al placer, Así es. con mucha conexión con su cuerpo, con su sabiduría, porque como dijo Angélica, todos somos flores, todos somos rosas, y el mundo del placer te abre a la variedad de sensaciones, a refinamiento y también una gran lección de hoy, a ser genuina y a descansar, a la pausa, a la lentitud, que es una de las manifestaciones del placer, porque así el estado de presencia se va manifestando. Yo creo que es el gran mensaje que hoy nos regala Angélica de realmente los límites. Hoy estaba escuchando también una persona que decía cómo nosotros podemos aumentar nuestra autoestima y precisamente decía que era decir no. Saber cuándo decir no, poner esos límites también puede ser un gran camino de aprendizaje para el placer, la lentitud y la capacidad de ser genuinas, porque cada una se conecta con el placer desde su propia flor. Mi preciosa, Muchas gracias. muchas gracias, espero coincidamos por acá. Sí. Gracias por todo. Un beso y sigan conectados porque tenemos mucha más información en nuestros canales. Chao, mi preciosa. Un beso. Gracias.